Bienvenido a mi canal Hecho en Trencina. Os presento un nuevo tutorial. Hola, me llamo María Isabel y os voy a enseñar cómo se forra un bolso como este. Puede ser un canasto o puede ser otro bolso, pero que tenga forma ovalada. Os voy a enseñar cómo se hace. Lo primero es medir el contorno superior. Lo medimos y lo dividimos entre 4. Y al dividirlo entre 4 me da 27,5, pero cada uno tendrá sus medidas. La voy a ir dibujando aquí, 27,5. Ahí. Luego mido la altura. Mido la altura, que en mi caso son 24 centímetros. Dibujo aquí 24 centímetros. Después mido el contorno inferior y también lo divido entre 4. En este caso son 22 centímetros. Y señalo aquí 22 centímetros. Y uno este punto con ese. Al ser el bolso ovalado, las líneas no pueden ir rectas, tan rectas como están aquí. Entonces voy a subir 2 centímetros hacia arriba, aquí en el centro, y otros 2 centímetros aquí abajo. Y dibujo una línea curva que la uno con este punto. Y lo uno con este. Esta línea, al ser inclinada, es un poquito más corta, más larga que esa. Entonces le quito aquí 1 centímetro. Entonces va ahí por ahí la línea. Y ahora lo recorto. No por esa, sino por la curva. Ya tengo la mitad del forro. Tengo que cortar 2 como este, en tela. Pero antes de cortar, comprobamos dentro del bolso que quede bien. Comprobamos que quede bien antes de cortarlo en la tela. Para la parte de abajo, para esta parte, el fondo, el mismo bolso me sirve de guía. Lo pongo ya no doble, sino sencillo. Y dibujo el contorno. No sale muy simétrico y lo voy a cortar dejando bastante margen. Porque aunque no salga simétrico, porque el bolso es hecho a mano y no es completamente simétrico, pero voy a intentar que se convierta en simétrico. Lo doblo por la mitad y otra vez por la mitad. Y ya corto por esta línea y ya va a salir totalmente simétrico. Ya es totalmente simétrico. Compruebo también que quede bien en el fondo antes de cortarlo en tela. Queda bien. Bueno, pues después hay que cortarlo en tela
Este sería el fondo y he cortado dos como los anteriores. Los he cosido un lado y otro y os voy a enseñar el derecho. Este es el derecho, que le he puesto un bolsillo, que son dos rectángulos unidos por una cremallera, y ahora lo tengo que unir con el fondo. Le doy la vuelta para unirlo, pongo revés con revés, señalo con un alfiler aquí doblándolo, y aquí con un alfiler cuál sería la mitad. Aquí también puedo señalar cuál es la mitad y le hago un pespunte uniendo esta señal que hay aquí con la costura, el medio con el medio del forro lateral, y con un pespunte lo voy uniendo y quedará el forro hecho. Luego, para coserlo al bolso, una vez que ya que tenga el fondo, pues le doy la vuelta. Vamos a ver si lo hago bien, que se vea. Le doy la vuelta aquí un poquito al borde y a mano voy tapando, lo voy cosiendo a mano, procurando que no se vean los pespuntes. Lo saco aquí por detrás para que no se vean los pespuntes. También puede ser cosido, pegado con silicona, pero a mí me gusta coserlo, ahí no se ve. Bueno, pues hasta pronto. Hola, me llamo María Isabel y os voy a enseñar un canasto que he adornado. Le he puesto forro y he forrado las asas de crochet, las he pegado con silicona y también con unas puntadas a mano antes de ponerle el forro, y luego la he adornado con unas telas simulando gotas de lluvia. Las telas las he escogido que me recuerden el agua. Por ejemplo, esta tiene peces, esta tiene nenúfares, círculos, flores en el agua, y para que simulen las gotas de lluvia. ¿Cómo he hecho las gotas? Pues de la siguiente manera. He cogido una tela apropiada, le he puesto una entretela por detrás para que esté más consistente la tela, y una vez que le he pegado la entretela, he dibujado con el contorno de la gota y le he hecho un zigzag. ¿Veis? Tiene un zigzag. Un zigzag que la longitud de puntada esté muy cercana al cero. Y una vez que está el contorno hecho, pues lo he recortado y lo he pegado con silicona. Pero os recomiendo que además de pegarlo con silicona, antes de ponerle el forro, le hagáis también unas puntadas a mano que no se vean, para que quede todavía más firme. Ahora voy a enseñar cómo se pone el forro.